Pues mira, tengo prácticamente mi mayor carrera profesional o experiencia profesional proviene del Grupo Salinas en TV Azteca. Estoy ahí desde el 98. Estamos ya para cumplir casi 27, 28 años, más o menos por ahí. En TV Azteca hemos hecho de todo, afortunadamente. Es una empresa que nos ha permitido, o me ha permitido en lo personal, ocupar varios puestos. Muchos de ellos en producción, haciendo programas de entretenimiento, programas de noticias. Y una parte muy importante que desarrollé en Grupo Salinas fue la parte social. Llevé los proyectos sociales del grupo y pues obviamente eso conlleva pues estar en contacto con iniciativa privada, con gobierno, con varias instituciones. Y uno de los mayores logros que creo yo hemos tenido en la parte profesional es que desde el año 2002 implementamos una campaña que se llama El Nuevo Bosque y hemos plantado 4 millones de árboles en todo el país. Entonces, ahora sí que la herencia para los nietos y para los bisnietos ahí va a quedar. Mira, para mí era súper importante desde que yo estaba en la secundaria y estaba por ya entrar a la preparatoria y que vi que había carreras especializadas en la autónoma o bachilleratos técnicos que llaman, no sé si existan o no, pero era algo en ese momento. Estoy hablando del 93, o sea, ya hace un ratito. Era algo interesante para poder ya perfilarme desde ese momento hacia lo que yo quería hacer, que era la comunicación. Desafortunadamente, el grupo de comunicación no se abrió por completo, creo que éramos 2 o 3. Y ahí decidí entrar a la parte de hacer la preparatoria, llevando el bachillerato técnico en contabilidad. Pero pues siempre, ahora sí que la actividad de la comunicación y el tomar fotos y hacer un poquito de periodismo, etcétera, incluso aquí en la universidad, lo hice, de hecho lo hice en la preparatoria, ya sabrás, ¿no? El que hacía el periódico mural y el que hacía en las presentaciones que había, yo era maestro de ceremonias y cosas así, ¿no? Entonces siempre como que esa parte ya dentro de la prepa aquí en la Autónoma la seguí, y cuando terminé la preparatoria, el escoger la carrera como tal, la verdad es que en ese momento estaban aperturando Único. Creo que yo fui la segunda o tercera generación que se graduó en Único, y lo que tenía Único en ese momento fue que justamente la oferta educativa que ofrecía me llamó mucho la atención, que el 80-90% de los maestros eran profesores en activo. O sea, el que me daba guionismo era guionista, el que me daba locución era locutor, el que me daba periodismo era el director de 8 columnas, ¿no? O sea, esa parte de tener contacto con gente que ya estaba haciendo esta actividad profesional fue súper básica. Y además que pues obviamente mi primer trabajo que tuve fue justamente porque uno de mis maestros, mi maestro de televisión, era productor en Univisión, y él me invitó a trabajar en el programa de Primer Impacto. Entonces hacíamos cosas bien interesantes aquí en Guadalajara que prácticamente se veían en todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, a través de la cadena, ¿no? Entonces para mí fue súper importante este contacto hablando en este caso de este profesor, que era profesor de aquí de la universidad, que me acercó al medio, y que incluso 1 año y medio o 2 años antes de graduarme, pues yo ya estaba trabajando de manera profesional, y fue súper importante esta parte. Luego en cuanto egresé de la comunicación, los tiempos me lo permitían, estuve dando clases en Único, estuve dando clases aquí en la Facultad de Comunicación. Y por supuesto el estar pues también cercanos a la gente y a las actividades. De hecho, el Autónoma en ese tiempo tenía un programa en Canal 4, lo conocía a Víctor Escalante, y ya sabrás, ¿no? Le hacíamos la dirección de cámaras, le hacíamos todo lo ¿no? Entonces, una época muy, muy bonita, y sobre todo para esos tiempos, para ese momento, el tema del arrastre que tenía la Facultad de Comunicación, la Autónoma, en la presencia en sus egresados en los medios, era importante. Y pues obviamente eso fue uno de los principales pues motivadores para haber tomado la decisión, muy buena decisión, de haber cursado la carrera aquí en la universidad, ¿no? Sí, te digo, justamente desde que estaba en la prepa, desde que estaba incluso en la misma universidad, me tocó incluso de estudiante que generar unos premios, que eran unos premios a los mejores videos que hacían aquí en TVU. Era hacer actividades de detrás de cámaras, vamos a ver, siempre me gustó mucho la producción,
Me recuerdo que en ese momento vino un concierto de Luis Miguel en Único y ya sabrás, ¿no? A un cierto grupo nos pusieron ahí pues, ahora sí que de chalanes, pero no sabes lo importante que era el estar pues, con una edad bien cortita, con poca experiencia y trabajando al lado de producciones súper grandes, ¿no? Por supuesto con el aval de la universidad y esto que te permitía, que te repito, que siempre ha sido súper importante para mí y es algo que yo trato de repente desde luego de encauzar a las nuevas generaciones, a los nuevos recién egresados, que es justamente la gran importancia de que en el momento que están estudiando tener contacto con el medio, con la parte profesional, porque eso les va a permitir justamente cuando egresen, tener ya ciertos contactos, ciertos conectes, ciertas actividades que incluso les puedan respaldar para tener una vida profesional más sólida, ¿no? Y en el caso de la universidad, pues obviamente creo que a lo mejor cada quien habla de su época como si fuera la mejor, ¿no? Por supuesto que la época que me tocó a mí afortunadamente estar, pues bueno, tenía un plus por todos lados, ¿no? O sea, el equipo de fútbol que teníamos de los Tecos en el estadio, esas tardes de los viernes, también nos íbamos a la unidad móvil a hacer ahí el poder estar aprendiendo, el estar ahora sí que de metiche, pero finalmente haciendo networking, ¿no? O sea, es una palabra nueva el networking, pero lo hacíamos desde hace mucho tiempo, el poder estar conectado con grandes empresas. Venía un director de cámaras famosísimo, Mario Sánchez, de Televisa a la unidad, y me tocó estar con él dirigiendo, y él creo que ya incluso ya no vive, ¿no? Pero era la estrella que se iba a los mundiales y él dirigía cámaras para los mundiales de Televisa. Entonces, y me tocó justo aquí en el 13 de marzo conocerlo, ¿no? Entonces, creo que la universidad para mí fue básica en todas esas, más allá de lo académico, que por supuesto es muy importante, pero más allá de lo académico, creo que tenía todos esos plus que me acercaban a lo que yo quería, que era estar en medios de comunicación. Al estudiar comunicación por medios electrónicos todavía estaba más enfocada la carrera, porque la carrera se enfocaba en radio y televisión principalmente, ¿no? No había en ese momento toda la parte digital que ahora que está tan fuerte, ¿no? Pero ahí era justamente radio y televisión y en ese tiempo, te repito, todas esas actividades extracurriculares o extramuros que tenía la universidad, a mí en lo personal me sirvieron para conocer mucha gente que después se volvieron compañeros míos y que de repente saludas con gusto y llegan esos días de añoranza, ¿no? de universitario, pero con todo ese potencial y esa proyección que nos dio la universidad como tal. Fue una experiencia padrísima hasta haber estado en la universidad y ahora regresar y ver todo tan cambiado, mucha nostalgia, pero padre ver la universidad cambiada, modernizada, actualizada y sobre todo ver que pues, el espíritu del alumno sigue siendo intacto de esto que me tocó a mí hace muchos años en la universidad iniciar con los temas de los valores que creo que fueron muy importantes, el tener estos valores más allá de lo académico, porque finalmente pues, forman la carrera profesional de una persona y por supuesto que son determinantes cuando ya estás ejerciendo, ¿no?